Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, hoy le daremos final a la historia del hijo de la bruja. Espero la disfruten, así que no demos más vueltas y vayamos con ella. Después de lo que conté del encuentro que volvió a tener mi abuela con esa mujer, cuando ya todos pensaban que estaba muerta, en las cercanías empezaron a pasar cosas raras. Mi abuela empezó a tener encuentros iguales con esa mujer más seguido. Siempre eran cuando ella estaba sola, como si esa mujer la vigilara para hacerse presente. Esa mujer se veía tan extraña, como si estuviera en otra realidad. Sus ropas seguramente eran las mismas que llevaba el día que dio a luz a esa cosa dentro de la casa. Siempre que mi abuela la veía, era tanta la inquietud que le causaba verla, que nunca se preguntaba qué habría pasado con la bestia que dio a luz. Mi abuela seguía guardando todo eso en secreto. Contárselo a mi abuelo sería que la tratara de loca, y contárselo a mi papá y a mis tíos solo haría que le tuvieran terror a vivir en esa casa. Los encuentros continuaron sucediendo de igual manera. Un día, mi abuelo bajó al pueblo a comprar la despensa de la semana. Se llevó a mi papá y a mis tíos para comprarles algo de ropa. Mi abuela se quedó haciendo comida, así que estaba en el fogón, detrás de la casa. No es como que siempre la esperara, pero sabía que seguramente esa mujer volvería a aparecer para saludarla en la lejanía. Mientras mi abuela cocinaba en el fogón, escuchó ruidos adentro de la casa y pensó que ya habían llegado mi abuelo y mis tíos. No dijo nada, solo tapó la comida y se fue adentro. Pero no eran ellos. Esa mujer estaba dentro de la casa, como loca rascando debajo de la cama de mi tío menor, justo el mismo lugar donde ella dio a luz en aquel catre. Se paralizó solo de verla. Parecía un animal rascando el suelo y haciendo movimientos raros como si temblara y tuviera espasmos. Esa mujer se dio cuenta de la presencia de mi abuela y fue como si hubiera salido del trance en el que estaba. Su cuerpo se tranquilizó y se puso lentamente de pie. Volteó y miró a mi abuela y le dio una sonrisa que de inmediato hizo que ella se tranquilizara, como si fuera otra persona. Mi abuela le sonrió de igual manera y preguntó que qué estaba haciendo. Ella tardó en contestar y, arrastrando sus palabras, solo dijo: No sé, buscaba algo. Esa mujer estaba perdida. Era como si olvidara lo que estuvo haciendo momentos antes, como si no supiera lo que estaba pasando. Mi abuela trató de tranquilizarla, diciéndole que todo estaba bien y la acercó para sentarla en una silla. Le dio un poco de agua y esperó a que se calmara. Entonces empezó a preguntarle cómo estaba, si estaba bien y si seguía viviendo en esa casa en la selva. Ella solo contestaba respuestas cortas, decía que sí, que estaba bien. Entonces, aunque no estaba segura, le hizo la pregunta más importante. ¿Qué pasó cuando te fuiste de aquí? Con tu criatura en brazos. Fue como activar un botón. Ella volvió al estado como la encontró, se puso como loca y empezó a repetir que dónde estaba su bebé. Mi abuela trató de calmarla, pero ella salió corriendo a la selva buscando a su bebé. Se escuchó que uno de mis tíos gritó. Iban llegando cuando vieron a esa mujer saliendo de la casa corriendo. Fue inevitable. Mi abuela le tuvo que contar a mi abuelo y al menos a los mayores lo que había pasado. Si mi abuelo no hubiera visto a esa mujer, habría pensado que todo era mentira. Mi abuelo le preguntó que qué era lo que quería esa mujer, pero ni siquiera mi abuela lo sabía. De igual manera empezaron a cuidarse. Procuraban no dejar a mi abuela sola, ni a ninguno de mis tíos meterse mucho a la selva. A pesar de que mi abuelo empezó a tener precaución, dice mi abuela que no estaba convencido de lo de la criatura esa. Él decía que por el miedo todos se imaginaron de más lo que vieron. Un día por la madrugada todos estaban dormidos. Mi abuelo se despertó por ruidos extraños
Pensó que eran ratones o el gato que tenían tratando de cazar uno. No tenían luz en ese entonces, solo lámparas y velas. Siempre dejaba una lámpara al lado de la cama para cuando se levantaran al baño. Cuando tomó la lámpara y la prendió, esa mujer estaba ahí arrodillada con medio cuerpo abajo de la cama rascando otra vez. Mi abuelo se asustó que hasta saltó de la cama y mi abuela se despertó. Ella gritó al ver la imagen y mis tíos también se despertaron. La mujer salió rápido de abajo de la cama y hacía movimientos rápidos con su cabeza. Estaba como completamente loca. Mi abuelo no sabía cómo manejar la situación, solo le pedía que se calmara. Y mi abuela le preguntaba que qué estaba haciendo, pero ella volvió a decir que solo buscaba a su bebé. Mi abuela volteó a ver la puerta de la casa y estaba abierta de par en par. Nunca se dieron cuenta cuando la abrió, ni el más mínimo ruido. Ella seguía repitiendo lo de su bebé y de pronto pasó lo inesperado. Ella se le quedó viendo al menor de mis tíos. Aún tenía 2 años. Casi se le aventó encima. Fue tan rápido. Lo agarró con un brazo y salió corriendo de la casa rumbo a la selva. Mis abuelos se levantaron muy rápido y por el instinto los dos salieron corriendo también. Les gritaron a mis otros tíos que se encerraran y no salieran. El única arma que mi abuelo alcanzó a tomar fue un machete, pero a ese punto no sabía si eso le fuera a ser de mucha ayuda. Ellos solo querían recuperar a su hijo. Entraron más en la selva y la habían perdido de vista, pero mi abuela recordaba perfectamente el camino hacia la choza de esa mujer y los gritos de su hijo aún alcanzaban a escucharse. Fueron los 15 minutos más largos que pudo haber. Cuando al fin llegaron al lugar, la choza no estaba, solo restos de ella. Parecía como si hace mucho tiempo que eso se había derrumbado. Lo único que pudieron hacer fue seguir los gritos de su hijo, aunque cada vez se escuchaban más lejos. Siguieron andando en la selva tratando de no perderlos, y entre la desesperación y lo denso de la selva, en la oscuridad en un momento se separaron. Mi abuela no veía a mi abuelo, pero aún escuchaba los gritos de su hijo, y no muy lejos los de mi abuelo buscándola. Entre la desesperación pudo escuchar cómo los gritos de su hijo se escuchaban más cerca, pero cada vez menos seguido. Salió corriendo en dirección a los gritos, pero algo la detuvo casi inmediatamente. Ese sonido, el sonido que recordaba perfectamente aún. Horribles bufidos en medio de la selva se empezaron a escuchar a lo lejos. Mi abuela sabía que era esa bestia. No dudó y siguió caminando. Ni siquiera se había dado cuenta que había subido una colina y justo cuando llegó arriba los vio. Esa mujer estaba ahí, tratando de calmar y arrullar a su hijo. No lo estaba dañando ni haciendo nada malo. De verdad lo estaba cuidando, pero había algo en ella que era terrorífico. Mi abuela se fue acercando lentamente y de pronto ella empezó a hablar entre tartamudeos. Aquí está, ya lo traje. Devuélveme a mi bebé. Esa mujer le quería entregar a su hijo a esa bestia. No se dio cuenta de dónde, pero mi abuelo llegó y le arrebató a su hijo mientras la amenazaba con el machete. Ella empezó a gritar que no le iba a devolver a su bebé, y en ese momento los bufidos en la selva sonaron más fuerte. Mi abuela corrió hacia mi abuelo y su hijo. Se fueron alejando mientras la mujer se quedaba ahí, y en cuanto la perdieron de vista empezaron a correr hacia la casa, y cuando estaban lejos, empezaron a escuchar gritos desgarradores de esa mujer. Le estaban haciendo daño. A pesar de sentir miedo y lástima por la manera en que gritaban, no se detuvieron. Esa noche llegaron a la casa, tomaron a los niños y se fueron al pueblo. Jamás regresaron, ni preguntaron sobre qué pasó con esa mujer o si alguien más la había visto. Mi abuela dice ahora que el mismo demonio que le engendró esa bestia se lo quitó el día que dio a luz. ¿Para qué querían al niño? No sabe exactamente. Pero con el paso de los años,
se enteraron que en el pueblo que está del otro lado de la montaña desaparecieron 3 niños sin ninguna explicación. Posiblemente eran alimento para la criatura esa, pero nada es seguro. Lo único seguro es que esa mujer existió, que dio a luz a una bestia en la selva y nadie sabe qué pasó con ella. Pero seguramente sigue habitando esa criatura ahí, en las entrañas de la selva. Solo quiero terminar recordándoles que esto es lo más fuerte que le ha pasado a nuestra familia en la selva. Pero lo sobrenatural por supuesto que existe. No saben la infinidad de cosas que se pueden ver en lugares poco habitados. Es como si esas cosas trataran de alejarse de nosotros y nosotros con el crecimiento de las poblaciones nos acercamos a ellas aún más. En fin, quiero dar las gracias a los que escucharon este y el video anterior. Disculpen si solo mandé la primera parte al principio. Les mando un saludo para todo el culto y espero que pasen felices fiestas. Hermanos, ¿qué les pareció la continuidad y final de esta historia? Una vez más, gracias a Javier por compartir esta historia de sus abuelos y recuerden que hoy empezamos con video diario hasta fin de año. Así que si quieren compartir su historia, es el momento exacto, pues saldrá casi inmediatamente. Y bueno, hermanos, gracias por escuchar. Por hoy ha sido todo. Nos vemos mañana y recuerden, ya pueden descansar en paz.